En este video pretendo hacer un pequeño recuento de todo lo que vivimos en estos días con respecto al caso de Beatriz, tanto dentro como fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se llevó el caso, no sin antes hacer una mención especial a las chicas y chicos Provida de El Salvador que han estado muy pendientes de nuestras agrupaciones Provida, de cómo nos hemos manifestado acá y de qué hemos hecho por tratar de frenar esta imposición ideológica que se quiere dar en todo el continente. Agradeciendo y mencionando especialmente a Vida SV, 40 días por la vida El Salvador, Alianza de Padres de Familia, Movimiento Salvemos a la Familia, Médicos por la Vida El Salvador, Choose Life de El Salvador, Función Sí a la Vida y Asociación Bioética de El Salvador. Ellos nos mencionan que allá están felices por la espectacular defensa que hizo Juan Acosta y el equipo de Global Center for Human Rights en el caso Beatriz, que agradecen infinitamente cómo todo el movimiento Provida internacional se unió en solidaridad con la memoria de Beatriz y de la tan olvidada Leilani por los grupos feministas. Ha sido muy inspirador ver toda esta movilización, nos cuentan, esta movilización de conciencias comprometidas con el respeto a la dignidad humana. En El Salvador continúan resistiendo, al igual que acá en Costa Rica, junto con toda Centroamérica como la reserva moral de Latinoamérica. Ellas allá y ellos siguen resistiendo a la colonización ideológica, mientras allá esperan que otros países de Latinoamérica den la batalla por recuperar la protección de todos los seres humanos por igual, incluyendo los que están por nacer. ¡La libertad avanza! ¿De qué patriarcado me están hablando? ¡Patriarcado! ¡Te lo bajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, después de esta larga jornada de defensa por la vida, podemos decir que participamos tanto fuera como dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso de Beatriz. Acá afuera se encontraban las distintas manifestaciones y dentro se llevaba a cabo las exposiciones tanto de los demandados como de los demandantes. La audiencia tuvo lugar dentro de la Corte los días miércoles 22 y jueves 23 de marzo desde las 9 de la mañana, mientras que en las afueras acá se encontraban los manifestantes tanto pro vida como pro aborto. Ambos grupos se manifestaron desde la noche antes del inicio de la audiencia, o sea, desde el martes 21 por la noche hasta hoy jueves 23, que así mismo finalizó la audiencia. Algunas observaciones que puedo realizar rápidamente con respecto a todo lo vivido en estos días. Bueno, primero es que estos grupos están fuertemente financiados. Ya hemos mencionado antes, de hecho, que es sumamente preocupante que quien financia la Corte Interamericana de Derechos Humanos también financia a los grupos feministas que presionaron a la madre de Beatriz para llevar a cabo todo este show, para montar todo este show jurídico y mediático. ¿Quiénes son los grupos feministas que están detrás de esto? Bueno, pues SEGIL y Paz, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo. Son grupos globalistas dominados por magnates patriarcales y capitalistas, como son la Open Society Foundation por George Soros y la Ford Foundation por Darren Walker, quienes están financiando a esta gente, a estas agrupaciones. Estas dos fundaciones heterocapitalistas financian estos movimientos feministas y asimismo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, financian a la Corte donde se lleva a cabo todo este proceso y financian a quienes demandan. ¿Qué panorama tenemos con respecto a esto? Vamos una por una. Primero, SEGIL es una organización que se dedica al litigio estratégico, pues utiliza y manipula casos como el de Beatriz para promover su agenda a nivel judicial. Recibe anualmente financiamiento de la Open Society Foundation. Promovió el 25% de los casos que han llegado a la Corte Interamericana desde el 2010, para que nos hagamos una idea. Una de las ex asesoras, Verónica Gómez, ahora es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciará sobre este caso que se llevó a cabo en estos días. Verónica Gómez es una de las magistradas, una de las juezas que está allá adentro tomando partido por esto. IPAS, segundo, IPAS se encarga de vender instrumentos ginecológicos para la práctica abortiva, como aspiradores, por ejemplo. A su vez, se especializa en formar personal médico para los procedimientos de abortos en el continente, incluso donde la práctica está prohibida, aquellos países donde todavía es ilegal la práctica del aborto. En su informe anual, de hecho, de IPAS en el 2021, se detalló que uno de sus objetivos es impulsar la creación y cumplimiento de marcos normativos en aborto. Y adivinen qué, el doctor Guillermo Ortiz trabaja para esta empresa, cuyo principal comercio es vender instrumentos empleados en intervenciones quirúrgicas abortivas. Y este señor, el doctor, fue uno de los que presentó la defensa. Tercero, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Este movimiento defiende abiertamente el aborto eugenésico,
o sea, el aborto en caso de discapacidad del niño por nacer. Promueve discriminación prenatal y están a favor, por ejemplo, de abortar niños con síndrome de Down, cosa que ya estamos viendo en países como Islandia, que se jactan de haber eliminado el aborto, de haber eliminado el síndrome de Down al 100%, pero ¿a qué costo? Bueno, a costo de abortar a todos los niños que se detectan con síndrome de Down en el vientre materno. Cuarto, colectiva feminista por el desarrollo local. Este lobby pro aborto promueve la práctica en nuestra región, principalmente en El Salvador, y esta organización que peticionó el caso de Beatriz, de hecho, recibió $150,000, nada más y nada menos que $150,000 de la Fundación Ford Foundation en el 2007 y un total de $135,000, por si fuera poco, $135,000 por parte de la IPPF entre el 2014 y 2016. Están muy similar a la ADC, a la Asociación Demográfica Costarricense acá en Costa Rica. Bueno, este fue el primer punto. Segundo punto. Las declaraciones en toda la audiencia han sido sumamente contradictorias, fueron sumamente contradictorias, no se ponen de acuerdo en la cantidad de semanas, por ejemplo, en que Beatriz aparentemente solicitaba un aborto, tampoco se ponen de acuerdo en si aquello que se está gestando en el vientre materno es una persona, es un ser humano, es un feto, es un producto o qué, no se ponen de acuerdo tampoco en eso, incluso se atreven a mencionar que la condición de ser humano y de persona está en función del criterio subjetivo de la madre, o sea, el feto es persona en cuanto la madre desee que sea persona. En el momento que la madre no desee el embarazo, el bebé deja de ser persona. Algo así como los nazis con los judíos, o incluso como los negros en el periodo de la esclavitud. Está en función del deseo de aquel que tiene poder sobre este. En este punto cabe recalcar que en el juicio, Leilani, la hija de Beatriz, no fue mencionada más bien por la defensa de la madre de Beatriz, pues, por los declarantes, no fue mencionada. Los declarantes no presentaron ni por la madre de Beatriz, ni una persona nacida es totalmente deshumanizada. O sea, esta persona, Leilani, que nació, fue abrazada por su madre, fue enterrada, su madre le llevaba flores, fue totalmente deshumanizada por la Corte, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los declarantes, todos los que estaban a favor de Beatriz, supuestamente. Tercer punto, en cierto momento los jueces quisieron evidenciar de manera involuntaria posiblemente, o sea, quizá fue de manera involuntaria su posición parcializada, develando posiblemente sus intereses personales o ideológicos. Pero bueno, quien no tuvo de paro en ocultar esto fue el juez Humberto Antonio Sierra Porto, quien realizó preguntas totalmente tendenciosas, parcializadas y sentimentalistas a las personas declarantes como la madre de Beatriz, por ejemplo, y los doctores y demás. Cuarto y último punto. Miren ustedes, qué sorpresa. Esperemos a que se quite este carro. Van a ver cómo es que en esta ocasión las paredes no están rayadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, feministas? ¿Por qué no han rayado estas paredes? Qué sorpresa, ¿verdad? En esta ocasión no hay paredes rayadas. ¿Por qué será? ¿Será que están obteniendo algún beneficio particular por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Habrá algún motivo especial por el cual se hayan portado tan bien con la infraestructura de la Corte? Bueno, al menos con las paredes sí se portaron bien, porque en muchos momentos hubo invasión de espacio físico, hubo insultos, hubo empujonazos e incluso hasta un intento de atropello por parte de las feministas a los manifestantes providas. Yo soy testigo de eso, ya lo mencioné en el video anterior, me quisieron atropellar, nos estuvieron empujando, estuvieron tirando sal incluso y haciendo algún tipo de brujería mientras estábamos manifestándonos. Pero bueno, todo esto es parte de, aquí se evidencia que estos movimientos, a pesar de estar fuertemente financiados, terminan siendo así de violentos para también no solamente presionar económicamente, sino que también políticamente, judicialmente y socialmente. Zurdo chupela, soy de la villa y provida, aguante el capitalismo.